nada para que Dios se aleje, porque el acceso que yo he tenido es por la fe. A través de la fe es Cristo quien me dio la comunión. Fue el acceso que yo tengo a la gracia, el acceso que yo estoy firme y me glorío es en la esperanza de la gloria de Dios. No hay nada que te pueda alejar de Dios, hermano y hermana. No hay absolutamente nada. No por eso muchas veces cuando oramos, vamos a un Dios que tal vez me escucha, tal vez no me escucha, tal vez es que yo hice algo bueno, hice algo malo, no leí, si leí, y no estoy en paz porque estoy viviendo de acuerdo a la religión. Tenemos que realmente saber descansar, saber tener paz, vivir en la gracia en la cual estamos firmes. Eso es lo que dice aquí la palabra. Romanos 5, 2, por medio de quien también nosotros hemos obtenido el acceso. Mi acceso con Dios, la comunión que yo tengo con Dios, no es por mí. Yo no vengo a Dios como presentando obras de Margarita, sino el acceso por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Si tú estás firme en la gracia, quiere decir que tú sabes que todo lo que tú tienes, que todo lo que has obtenido es a través de la comunión de la sangre de Cristo. Entonces ahí estás firme, ahí estás en vida y ahí tienes comunión unos con otros y estás en la luz. ¿Por qué? Porque tu firmeza es a través de la gracia y estamos firmes en esta gracia, la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí dice que yo me glorío en las tribulaciones y muchas personas dicen, oh, es que estás atribulado porque hiciste algo malo, estás atribulado y algunas religiones creen en eso. Yo no lo creo, pero para que cambiemos esta manera de pensar. Muchas religiones dicen, oh, estás atribulado porque es un castigo. Nosotros sabemos que Dios nos castiga. Estás atribulado porque hiciste algo malo, te equivocaste, y esto, y lo otro. Y la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que Jesucristo ya venció. Pero dice, sí, también te vas a glorificar en las tribulaciones. Nos vamos a gloriar en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque no estoy solo, no estoy sola, no estamos solos. Y cuando estamos en tribulación no quiere decir comunión rota, no quiere decir que hice algo malo, es porque vivimos en un mundo caído, yo no vivo en una naturaleza caída, pero tengo un enemigo y vivo en un mundo caído. La tribulación no quiere decir que Dios está lejos de ti. Dice, y aún te vas a gloriar en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. ¿Por qué? Porque cuando tú estás descansando en que la sangre de Cristo es la que realmente fluye en tu vida, la riqueza de gracia se va a manifestar. No tiene poder sobre ti, no tiene condenación sobre ti. Entonces, necesitamos vivir en la verdad de Dios. Necesitamos comprender la verdad de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo acá y sigamos, ¿verdad? 5, porque estábamos aquí. Dijimos que estábamos leyendo Romanos de 5, del 1 al 11, leímos hasta el 4. Vamos a leer el versículo 5 de Romanos. Y dice, y la esperanza no acarrea vergüenza. En otras versiones dice, y la esperanza no es frágil, la esperanza no avergüenza, ¿verdad? La esperanza no defrauda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es, verdad? Jesucristo, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Quiere decir que lo que Cristo te trajo no te defrauda, no miente, ¿verdad? Un defraude es cuando alguien te toma el pelo, ¿verdad? Alguien te dice, oh, esto funciona así y no funciona así. Entonces, lo que en Cristo está no defrauda, no miente, es verdad. Entonces dice, Cristo en nosotros la esperanza en gloria. Cristo, la esperanza no avergüenza. Eso quiere decir que lo que es todo a través de Cristo no tiene poder, no te va a defraudar, no te va a fallar. Tiene poder. Ese pacto no te va a avergonzar, nadie te va a decir, oh, mira, no era cierto, ¿verdad? Y vas a decir, ay, men, ¿verdad? Qué vergüenza. No. Dice, esta esperanza no avergüenza. El Cristo en nosotros, lo que Cristo hizo por mí, no defrauda porque es realmente la verdad. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Dice, y el amor, si Dios me derramó su amor
a mí en Espíritu Santo, ¿cómo es que Dios me va a abandonar? ¿Cómo es que voy a poder hacer yo algo para romper algo? Para romper algo que es a través de la sangre de Cristo. Como yo, Margarita, si Dios en su amor infinito derramó su amor a través de Espíritu Santo, ¿cómo nos cabe de que podemos nosotros hacer algo para alejarnos de Dios o quebrar la comunión cuando dice que Él derramó su amor en Espíritu Santo? Si Él me ama, ¿cómo se va a alejar de mí? No, no, tenemos que realmente ver la mente y el corazón de Dios, porque aún siendo nosotros débiles, siendo nosotros pecadores, haciendo ajenos, extranjeros de todas las promesas de Dios, aún en ese estado, aún en el tiempo cuando estábamos ahí, Cristo murió por nosotros. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo y eso, ¿podría alguno osar de morir por el bueno? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, aún siendo ajenos, extranjeros a Él, Cristo murió por nosotros. Luego ahora siendo justificados por su sangre, si Cristo murió cuando yo era pecador y si Dios en su misericordia me acercó cuando yo era pecador, ahora siendo justificado por la sangre de Cristo, ¿cuánto más no seremos salvos de la ira? Entonces, ¿cómo podemos pensar tan siquiera que podemos romper comunión, que Dios puede alejarse, que Dios se puede enojar, que Dios nos puede escupir, así como eran los judíos, ¿verdad? Cuando maldecían. Dios no está ahí en ese punto. Dios, ese no es Dios. Nos han predicado un Dios diferente. No puedes hacer nada, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, o aún más fuerte, siendo justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Y está hablando de la ira, verdad, ya en el punto, pero si vamos a ser salvos de esa ira, Dios ya quitó toda la ira de la ley. Y él no, si él está con nosotros, realmente tenemos que entender, ¿verdad? Todos estos puntos hermosos. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más? Vea esta connotación. Si cuando usted era enemigo fue reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Ya reconciliados, ya hechos hijos, ya puesto Espíritu Santo, ya puesto amor, ya que la sangre se derramó por mi vida, ya reconciliado, ya siendo cerca de Dios, ya siendo hechos renacidos, ya teniendo un ADN incorruptible, seremos salvos por la ira, o salvos por su vida. Si la sangre de Cristo tiene poder, y si la tiene, solo es una pregunta retórica, para salvar mi vida, ¿cómo no va a tener poder para tener una posición correcta? Si la palabra dice eso, yo lo creo, yo no lo pongo en duda. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si eres reconciliado y si Dios te ha puesto una posición correcta y eres reconciliado, ¿cómo puedes tú quebrar la comunión? Eso quiere decir que la reconciliación que fue en Cristo no fue lo suficiente, porque reconciliar quiere decir conciliar una comunión, ¿verdad? Una relación. Pero si hay algo que tú puedes hacer, entonces Cristo no te reconcilió lo suficientemente bien. ¿Será? Si tenemos paz para con Dios, ¿cómo podemos tener miedo? ¿Cómo podemos vivir en miedo? Romper comunión no es bíblico, no es apoyado. No tengan miedo. Dios no está ahí con un mazo. Ya no. Y antes tampoco, ¿verdad? Era la ley. Pero tenemos que cambiar la imagen de Dios, de nuestro Padre. Porque eso quiere decir que Cristo no hizo bien su trabajo y su sangre realmente no te limpia de pecado. Si hay alguien que te puede separar porque el pecado era lo único que separaba, entonces Cristo no te ha limpiado lo suficientemente bien. Ahora te pregunto nuevamente, ¿eres justo ahora? ¿Puedes romper el pacto? ¿Tú puedes romper el pacto? Y vamos a dar un versículo más, ¿verdad? Vamos a seguir este tema
el próximo domingo, pero quiero darles por lo menos en esta enseñanza. Dice en la comunión. La comunión aquí lógicamente no está diciendo la comunión en el sentido del pan y el vino, porque más adelante también dice en el partimiento del pan, ¿verdad? Y en la oración. Entonces, ellos también compartían juntos, ¿verdad? Entonces, en la comunión, ¿cuál era la enseñanza firme? Que la comunión venía a través de Cristo. La comunión que tenemos en Cristo es a través de los sufrimientos de Cristo, de las llagas, de todo lo que Él ha hecho. Cuando nosotros tenemos una comunión con Cristo es cuando nosotros aceptamos todo lo que viene de Él, ¿verdad? Y por eso somos justos ahora y por eso tenemos una comunión con Él o a través de Él, por decirlo así, ¿verdad? A través de Él. Si lo quisieran ver de esa manera para entenderlo mejor, de que nosotros somos justos ahora y tenemos una comunión con Dios que no se quiebra, que no se desvanece, porque no es a través de mi esfuerzo, no es a través de lo que yo hago, es a través de lo que Jesucristo hizo y tal amor nos dio Dios, que dio a su Hijo y nos ha hecho a sus hijos, ¿verdad? Y vamos así mismo, sigamos con los versículos, como les dije, les voy a dar más versículos de lo que yo voy a tratar de exponer, pero vamos a Primera de Juan 1:7, Primera de Juan 1:7 y dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Dice, y si nosotros vivimos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué dice que dice, si tú vives en luz, y dice, si tú vives en luz y así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que usted puede leer todo, ¿verdad? Porque está hablando de la comunión de hermanos. Si yo sé de que Jesucristo murió por mí y la gracia de Dios está por medio de Cristo y que no hay ningún desempeño, no hay ninguna obra, no hay ningún esfuerzo, no hay nada humano que pueda romper ese pacto que Dios dio a mi vida a través de su Hijo y su amor depositado, todo esto voy a verlo en ustedes, en cada uno de mis hermanos, porque lo mismo que se me dio a mí y no por esfuerzo se te dio a ti. Entonces yo tengo una comunión con Cristo cuando yo sé que tú eres necesitado así como yo soy necesitado. Pero cada vez que te juzgo y cada vez que pienso de que tú has hecho algo malo y cada vez que pienso que tú has roto comunión y cada vez que entonces no tengo comunión con Cristo porque le estoy diciendo a Cristo que Él no cumplió bien su trabajo y que su sangre no me puede limpiar de los pecados. Y así cuando yo pienso que Dios no puede obrar en ti, yo estoy diciendo, no tengo comunión con Cristo o no estoy en la luz porque dice que la luz vino al mundo. ¿Y qué fue la luz? En Juan, cuando nosotros leemos a Juan, la luz es Jesucristo. ¿Y cuál fue la luz? El Evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? Nos trajo luz, luz quiere decir alivio, ¿verdad? No solamente la palabra misma, sino que nos abrió los sentidos de que ahora nosotros vivimos en Cristo, entonces nos trajo luz. Cuando tengo comunión contigo es cuando yo sé de que tu comunión es inquebrantable, que el sello del Espíritu Santo es inquebrantable, que todo lo que Dios te ha dado a ti es inquebrantable y que tú también eres un necesitado como yo, ¿verdad? Entonces que la gracia de Dios no es débil ni mucho menos tiene preferencias en el sentido de que, trabaja mejor en mí que en ti. No, porque todos hemos aprendido que tenemos una medida de fe. Entonces, cuando yo entiendo que esa comunión no es alterada por las cosas que nuestro desempeño, entonces tengo comunión porque entonces también puedo ver esa realidad en ti. Cuando veo tu proceso, no estoy pensando hiciste algo bueno, hiciste algo malo, o Dios aquí o Dios allá, ¿verdad? Así como la religión nos trata de hacernos creer. Entonces no estoy en luz porque no, le estoy diciendo, lo estoy trayendo a la oscuridad. La oscuridad era la ley, ¿se acuerdan que si era condicionado? Entonces la oscuridad es pensar de que hay algo que pueda alejarme de Dios, porque entonces eso quiere decir que estoy a merced del diablo. Entonces ya no vivo en luz porque estoy pensando de que hay algo que yo pueda hacer que Dios no me pueda proteger.
porque hice yo algo que Dios no puede protegerme cuando la palabra me está diciendo todo lo contrario. Entonces no vivo en luz porque no vivo en la certeza de la comunión con el Hijo, de lo que Él hizo por mí. Entonces, si podemos ver, les animo a que lean Juan, porque dice que la comunión unos con otros es eso, reconocer de que tu vida es preciosa, que tu vida tiene valor y que Dios te mira y eres acepto en el amado. Él mira todo lo bello en ti. Y si mira todo lo bello y no hay nada que te condene o nada que te acuse, no hay una posibilidad de que tú puedas realmente hacer algo para que Dios se vaya de tu vida. ¿Verdad? Entonces, cuando tengo comunión unos con otros, ahorita estamos teniendo comunión unos con otros porque la comunión se trata de lo que Cristo hizo, ¿verdad? Por eso dice que los apóstoles se quedaban en esto. ¿Por qué? Porque era el evangelio. Ahora, tú y yo estamos teniendo comunión mutua. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es que nuestra comunión es basada en Cristo. ¿Verdad? Entonces, cuando estamos compartiendo esta luz, estamos teniendo comunión unos con otros y entonces la sangre del Hijo nos limpia de todo pecado. Si ven que no, que el mismo versículo, cuando yo creo en esto, entonces la sangre del Hijo me limpia de todo pecado, porque yo estoy diciéndoles que la comunión que nosotros tenemos es en base a la sangre de Cristo. Entonces ahí compartimos la comunión con Cristo. Y cuando compartimos la comunión con Cristo, compartimos la luz y compartimos a sí mismo y tenemos comunión unos con otros. Por eso ellos decían y estaban firmes en esta enseñanza y tenían esta comunión, ¿verdad? Y partían el pan juntos. ¿Por qué? Porque sabían de que era todo acerca de Cristo. Entonces es ahí donde compartimos la comunión. Es ahí donde realmente demostramos el amor, porque el amor de Dios es que dio a su Hijo. Y entender de que tú necesitas día con día ese sacrificio de Jesucristo, yo también lo necesito, entonces es realmente ver, ¿verdad? Esto. Entonces vamos a Efesios 1:7, Efesios 1:7. En él tenemos la redención mediante la sangre, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Entonces, si es conforme a las riquezas de su gracia, cuando yo creo que hay algo que me puede alejar de Dios, hay algo que puede quebrar la comunión, hay algo que me puede separar de Dios, hay algo o estoy pensando que Dios se puede enojar conmigo, o que Dios me puede abandonar, o que Dios no me escucha. Y estoy pensando todas estas tinieblas, porque son tinieblas, ¿verdad? Y no me estoy pasando a la luz, que es el evangelio de la comunión con Cristo. Entonces, cuando no estoy realmente agarrándome conforme a las riquezas de la gracia. Dios es rico y las riquezas de la gracia se basan en todo lo que Jesucristo hizo. Entonces, cuando dice que la gracia es rica y es abundante, quiere decir que, vuelvo y repito, por eso les digo que la gracia no es frágil. ¿Por qué? Porque todas las riquezas en Cristo Jesús, aún la palabra dice que por eso las promesas son sí y amén en Dios, ¿verdad? Las promesas que Dios ha dado a través de Cristo es sí en el amén. Dios no, en el vocabulario de Dios dijimos, no hay un no. ¿Por qué? Porque es conforme a las riquezas de la gracia. Son mis riquezas, mis promesas, mi comunión y todo lo que está es conforme a las riquezas de la gracia. Cuando yo puedo entender, entonces puedo comprender todas estas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a Salmos 25:14. Salmos 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le respetan y ellos harán conocer su pacto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer conocer el pacto de Dios? Teniendo, dice, la comunión íntima. ¿Cómo es lo más íntimo de nosotros, verdad? Ahora tenemos el Espíritu Santo, que es lo más íntimo, ¿verdad? Que dice, aquí mismo nos ha dicho que es la comunión del Espíritu Santo, es la gracia, es el pacto, es la luz, es Jesucristo, es su sangre, ¿verdad? Todas estas riquezas, pero la comunión íntima quiere decir que es una relación cercana, ¿verdad? Es estrecha, porque íntima quiere decir algo profundo, algo significativo. Entonces, cuando yo pongo esta comunión, cuando yo tengo todas estas riquezas de gracia en lo más profundo de mi ser, en el más tesoro, entonces eso es íntimo, se hace mío, se hace a mí, ¿verdad? Porque es lo más profundo. Dice, la comunión más profunda, más íntima de Jehová está con los que le respetan. Y esta palabra respetan es aquellos que realmente son aquellos que confían en lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Tú confías en tus padres porque los respetas, porque sabes que los conoces, ¿verdad? Y dices, oh, no, yo sé, y conocemos
a nuestros padres y sabemos de que cuando ellos dicen, oh, ¿verdad? Que te dan una promesa y te dicen, oh, ok, te voy a dar un sorbete si esto, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Entonces, el respeto es saber de que cuando se dice algo se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, dice Salmo, ¿verdad? La comunión íntima es con la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le respetan. ¿Cómo es que nosotros demostramos el respeto a Dios? El respeto a Dios no lo demostramos en nuestros esfuerzos. El respeto a Dios lo demostramos en nuestra confianza. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando Él dice algo, Él lo cumple. Fiel es Dios. ¿Se acuerdan? Fiel es Dios. Y cuando yo sé que es fiel es Dios, lo estoy respetando. Estoy respetándolo porque le estoy dando la autoridad, le estoy dando el honor y la gloria que Él se merece. Entonces ese es el respeto, el honor. ¿Verdad? Fiel es Dios. Así comenzamos en Primera de Corintios. Como sé que Él es fiel, entonces Él tiene esa autoridad, ese tiene ese respeto, ese tiene ese respaldo, esa confianza de que todos nosotros tenemos a través de la comunión íntima que hoy es Espíritu Santo, y dice, y a ellos, ¿a quién? A nosotros, nos hará conocer su pacto. Por medio del Espíritu Santo nos dio a conocer su pacto, nos dio a conocer la comunión íntima. Entonces, cuando tú tienes Espíritu Santo, cuando tú eres renacido y cuando tú crees, entonces Él te da a conocer su pacto, y cuando te dio a conocer su pacto, entonces, ¿qué es una comunión íntima? Quiere decir que es algo personal, algo tuyo, no se va, no se quita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en el pacto. Entonces vamos a ver que básicamente la comunión es lo mismo que es la justicia, justo y pacto. La comunión es un sello de pacto. Por eso dice, y a ellos les hará conocer su pacto. ¿Por qué? Porque en tu pacto está el sello de Espíritu Santo, y si tienes Espíritu Santo, tienes el ADN de Dios, y si tienes el ADN de Dios, tienes una comunión íntima, inquebrantable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la confirmación de esta comunión, es la confirmación de este pacto, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando de esto, ¿verdad? De que básicamente es lo que nosotros nos hemos asociado, hemos participado en esta comunión, ¿verdad? Como dice que tú y yo nos hemos asociado con los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos ver podemos ver que los sufrimientos de Cristo fueron por mí. Y cuando digo nos asociamos, por eso la palabra dice que tenemos comunión con su Hijo, ¿verdad? Y por eso nos limpia de todo pecado. Nos asociamos en sus sufrimientos porque fue gracias a eso que Él le dio todo, ¿verdad? Todo, básicamente, le dio todo a la iglesia. Entonces, cuando nosotros podemos ver esto, entonces vemos todas estas cosas, ¿verdad? También, si a usted le gustaría saber un poquito más de ese tema de la asociación y las llagas y todo eso, hay también una enseñanza en nuestro canal de YouTube que se llama Los sufrimientos de Jesucristo y la última cena. Yo solo he tocado algunas cosas porque quiero basarme más que todo en la justicia, ¿verdad? Eres justo ahora. Porque muchas veces nosotros pensamos de que el silencio de Dios es porque nosotros hicimos algo. Tenemos esa doctrina muy de que tenemos que tener miedo a que Dios se aleje, o que si Dios está enojado, o que si yo hago algo, Dios no va a cumplir su promesa. Entonces, si vivo eso, vivo tras la ley. Si vivo la ley, lógicamente vivo en la oscuridad. Entonces, tenemos que realmente discernir las riquezas de la gracia. Estamos hablando de las riquezas de la gracia. Y en las riquezas de la gracia hemos hablado en acá de que se trata de la comunión de Espíritu Santo, ¿verdad? Y podemos ver esto. Y Juan, ¿verdad? Juan nos dice eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios no quiere que las personas se pierdan, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, que todo hombre venga al conocimiento de la verdad, sea salvo y venga al conocimiento de la verdad, pero también quiere, y dice que por tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea, que en Cristo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios no quiere que yo me pierda, ¿verdad? Y cuando yo tengo Espíritu Santo, tengo vida eterna, tengo una comunión, y Él no quiere que yo me pierda,
Entonces, por qué voy a tener miedo o por qué voy a tener la doctrina de pensar de que puedo yo alejarme de Dios? Si el motivo de acercarme a Él fue dar a su Hijo y dice que Jesucristo nos acercó a Dios y Él no quiere que yo perezca, entonces ¿por qué a las primeras de cambio yo voy a tener miedo, voy a tener esa doctrina de pensar de que yo pueda hacer algo para afectar esa comunión, para afectar esa relación y que yo pueda de alguna manera alejarme de Dios? Si Él no quiere que yo me pierda, ¿por qué entonces voy a tener miedo a que Dios se aleje de mí? Si el propósito es que Él me dé todas las riquezas de gracia, ¿verdad? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El que en Él cree no sea condenado, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de su Hijo unigénito. La única condenación que un ser humano tiene es que no crea en el Hijo. Muchas veces hemos escuchado, ¿y cuál es el pecado más grande del mundo? ¿Verdad? Y todos los seres humanos quiere enfatizarse cuál es el pecado más grande del mundo. La verdad, la única condenación, lo único con lo que Dios no puede ayudar es con aquel que no ha recibido a su Hijo, ¿verdad? Si lo primordial para tener la riqueza es creer en su Hijo, lógicamente no creer en su Hijo es lo único que condena. Entonces es por eso Jesucristo les dijo, pero ustedes han visto quién soy yo y como han visto quién soy yo, su pecado permanece. ¿Por qué? Porque no han creído en mí. Entonces el único pecado realmente que permanece, porque lógicamente es en el pecado de Adán, ¿verdad? El único pecado que realmente permanece es cuando no creen en Cristo y viven en esa condenación. Entonces la misma palabra pero ya después que tú crees, dice que no hay ninguna condenación, no hay nada que te atrape ni te aleje. Dice, y dice, el que en él cree no es condenado. Ya no hay ningún tipo de condenación para él. Pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído. 19. Y esta es la condenación, que la luz, si se acuerdan que estábamos hablando de la luz en Juan, donde dice que si vivimos en luz y estamos en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Esta luz no está hablando de un desempeño de proceso, está hablando de Jesucristo. Ven que la misma palabra se explica, porque se acuerdan que estábamos hablando de Juan, donde dice que, pero si vivimos en luz, así como es en luz, tenemos comunión unos con otros. Muchas veces decimos, es que si vives en luz, no tenés que cometer errores. Pero aquí no está hablando de errores, está hablando de Jesucristo. Dice, y si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces mi comunión no es de acuerdo al desempeño, es de acuerdo a Cristo. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién vino al mundo? Jesucristo. Ahora podemos entender de que si vivimos en luz, que quiere decir si vivimos en Cristo, ¿verdad? Si vivimos en Cristo, porque Él es la luz, Él es la sabiduría, Él es el evangelio de la luz, Él es la esperanza, ¿verdad? Que entonces tenemos comunión unos con otros porque la comunión con su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces aquí mismo dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quisieron creer en Jesucristo, porque sus obras eran malas. ¿Cuáles eran las obras malas? Vemos los fariseos que querían ser justificados por ellos mismos. Ellos eran arrogantes y decían, yo soy mayor que tú, yo soy mejor que tú, y que sí, mira tus discípulos, y la arrogancia de la justicia, ¿verdad? Las obras eran de que ellos eran tan arrogantes que querían irse por lo que ellos hacían, ¿verdad? Que ellos no rechazaron a Jesucristo. Dijeron, no queremos a Jesucristo, nosotros queremos vivir por nuestra propia justicia, por sus obras. Y obras son malas porque no tenían fruto. Entonces, si vemos a través de la escritura la comunión y todo lo que la palabra se refiere, no se está hablando a esfuerzos humanos, ¿verdad? Ya estamos claros. Pero si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo
los limpia de todo pecado. Vuelvo y repito, eso no quiere decir de tu esfuerzo, porque Dios sabe de que es un proceso. Y dice aún en Filipenses que lo que Él comenzó lo va a perfeccionar y fiel es Dios. Entonces, si Él me ha prometido que lo que Él comenzó en mí lo va a perfeccionar, quiere decir que no me va a abandonar a las primeras de cambio. Margarita, te vas a equivocar. Eso no quiere decir, ok, Margarita, te equivocaste, bye bye, cierro la puerta, no tengo comunión contigo, si te vi no me acuerdo. Dios no es así, ¿verdad? No es así. Cuando entendemos la riqueza y quién es Dios, entendemos de que acá estábamos hablando de eso, de que es Cristo. Dice, por tanto, esta condenación, la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque ellos querían realmente, por eso la palabra dice que Jesucristo vino a ser la piedra de tropiezo, porque ellos querían ir tras los esfuerzos, querían realmente no aceptar la luz que venía de Jesucristo, no quisieron tener esa alianza, ¿verdad? Aquí Juan lo está diciendo, ¿verdad? La condenación no es en creer en Jesucristo, las tinieblas básicamente es no creer en Cristo. Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esa es la verdad en la que realmente nos tenemos que adherir. Esa es la salvación, esa es la verdad, no, que no es en base a mí, no es en base a mis esfuerzos. Y tienen que realmente tener en su corazoncito que no hay absolutamente nada en que ustedes puedan hacer que Dios se vaya a ir de su vida. Ese es tinieblas, porque ese no es Dios. No crean en un Dios que se enoja o no crean en un Dios que es frágil en el sentido de que se ofende. Entonces, eso es tinieblas. El diablo quiere hacernos creer que, oh, si eres hijo de Dios, ¿por qué entonces esto? Y si eres hijo de Dios, ¿por qué aquello? Entonces, ¿por qué esto? Y mira tu vida, y que mira esto, y que mira lo otro. Esas son las tinieblas porque es basado a la carne, es basado a los 5 sentidos y no a la realidad que hemos comenzado a hablar que es en Cristo Jesús. La comunión con Dios es para siempre, porque si no, no hubiera una promesa de una vida eterna. Si alguien pudiera quebrantar y adulterar el pacto que Dios ha hecho, entonces no tuviera vida eterna. Si Dios se enojara contigo, entonces el Espíritu Santo fuera condicionado. Pero Dios, toda la ira que la ley hizo, se la dio a Jesucristo. Ahora ya no te trata en base a la ley, ya no te trata en base a estas tinieblas, te trata de acuerdo a la luz. La comunión es para siempre con Dios, porque tienes un sello de Espíritu Santo y Dios no es un hombre para mentir, ni un hijo de hombre para arrepentirse. Dios no se enoja contigo, Dios no está enojado contigo, Dios no está esperando que tropieces, Dios no espera lo peor de ti. Cuando digo eso, no estoy diciendo de que tú tienes que no equivocarte, sino estoy diciendo que sus ojos son de amor, porque aún dijo de aquí, ¿verdad? La palabra de que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios. Si Dios te ve ojos con ojos de amor, ¿por qué entonces va a reaccionar diferente? Ya te dio lo mejor de Él, que Jesucristo. ¿Cómo en Jesucristo no te va a dar lo mejor? Y lo mejor es tener una relación de gracia en las riquezas con Él. Entonces ya no tienes que vivir con miedo porque ya no tienes un espíritu de esclavitud, de miedo. La comunión para siempre con Dios. Esa comunión es para siempre, ¿verdad? Primera de Corintios 1:30, ¿verdad? Por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo. Pertenecen a Jesucristo. Por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo. Quien se ha convertido, Cristo se ha convertido en ustedes, la sabiduría de Dios para nosotros por medio de Cristo. Y Dios, dice, la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención, ¿verdad? Eso quiere decir que es que Dios nos santifica y nos libra de pecado, ¿verdad? La sabiduría es justificación, santificación y redención. La justificación, ¿verdad? Que tú tienes una posición correcta con Dios. Cuando Cristo muere contigo, tú tienes una posición correcta con Dios. Tú ya has hecho, ya estás en la posición de aprobado. Cuando dice una posición correcta, quiere decir
que ya un sacrificio fue dado una vez y por todas, ya no hay más sacrificio que hacer. Eso quiere decir que no hay nada más que hacer porque me han puesto en una posición correcta con Dios. Tengo una comunión con Dios, tengo Espíritu Santo, tengo amor, pero sobre todo tengo una comunión. Estoy siempre ahí y no hay nada. Por eso el diablo dice que si el diablo hubiera sabido lo que esto significaba, nunca hubiera crucificado a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora tengo una comunión correcta con Dios y no hay nada, absolutamente nada que pueda quebrar ese pacto o alejarme de Dios. Hemos sido puestos en una forma correcta con Dios. He sido puestos en una posición que no se puede adulterar, porque no es en base a ti, es en base a la sangre de Cristo, a quien que murió una vez y por todas. Ese pacto eterno, ese pacto que no se puede adulterar. Tenemos que comprender que nosotros ya somos hechos aprobados por Dios, justificados porque por ahora, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entonces Dios te va a desechar o te va a abandonar? Eso sería de que Él iba a quebrantar su pacto, porque cuando nosotros sabemos que es el pacto, ¿verdad? Que es el pacto que se hizo con Cristo. Entonces, si Él te va a enojar contigo o te va a desechar, entonces estaría diciendo de que Él va a quebrantar su pacto. Pero el pacto de Dios ya te lo dio. Entonces, si tú puedes quebrar la comunión, entonces el pacto no es tan fuerte. Si tú piensas que Dios se puede alejar por ti o que no te puede responder o está enojado o no escucha o no puede hacer algo por ti, entonces tienes un pacto frágil de acuerdo a religión. ¿Por qué? Porque entonces estás creyendo de que es a través de ti, no a través de lo que Cristo hizo por ti. Entonces, si yo puedo hacer algo para que Dios se aleje de mí, entonces no he creído en Cristo, he creído en mí porque estoy pensando de que hay algo que Margarita, pueda hacer. No estoy hablando de que hay algo que Jesucristo hizo y que no hay nada más que se pueda hacer, no hay nada más que el diablo pueda hacer y no hay nada más que yo pueda hacer. Entonces, entre más pienso que hay algo que yo pueda hacer, entonces estoy pensando, me acerco a Dios a través de mí, de mis obras. Pero cuando yo digo, no hay nada que me pueda alejar de Dios porque he creído y voy al trono de la gracia de Dios a través de Cristo, porque Él ya pagó algo, entonces sé que tengo una posición eterna correcta con Dios. Ahora te pregunto, ¿eres justo ahora? ¿Eres justo ahora? En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de pecados, ¿verdad? En Él, Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia. ¿Conforme a qué? A la riqueza de la gracia. No es conforme a ti, no es conforme a tu forma, a tu crecimiento. Dice, en Él tenemos la redención. Eso quiere decir que hemos sido redimidos para ser cercanos a Dios, para tener un pacto con Dios, para tener una comunión, una relación íntima con Él por medio de la sangre de Cristo. Si Dios me ha perdonado mis pecados, lógicamente no hay nada que me pueda separar de Él. Lo único que me podía separar antes era el pecado, pero ya Jesucristo vino a lidiar con el pecado, ya nada me puede separar conforme a las riquezas de gracia. ¿Verdad? Es lo que hemos estado hablando. Vamos a Romanos 5 del 1 al 11. Romanos 5 del 1 al 11. Y dice así, justificados pues. ¿Verdad? Estábamos leyendo en 1 Corintios 1:30 que se nos dio que la sabiduría, justificación, santificación y redención. Vaya. ¿Y cómo soy? Si soy justo ahora, sí. ¿Cómo soy justificado? ¿Cómo soy justificado? Dios, a través de mí. ¿Puedo yo hacer algo? Depende de mí. Justificado por la fe. ¿Verdad? Por la fe. ¿Quién? La fe de Jesucristo. Porque antes venida la fe, que es Cristo, ¿verdad? Porque es Cristo la representación, el triunfo de la gracia. Pero justificado por la fe, tengo paz para con Dios. Tengo paz. Entonces quiere decir que no tengo miedo. No hay nada que me pueda separar. Si vivo en paz, quiere decir que no vivo en zozobra de, ay, Padre, es que hice algo, entonces ya te fuiste. Eso no es paz. Eso no es paz. Si yo tengo miedo a que Dios se enoje conmigo o no haga algo de acuerdo a lo que yo hago y estoy pensando de que hay algo en mí
que pueda quebrar esa comunión íntima o hay algo que el pacto de Dios no pueda hacer por mí, no, entonces yo no estoy viviendo en el pacto de paz. No tengo paz. Pero aquí dice justificado, pues, por la fe, tengo paz, paz, vivo en paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces todo es a través de Cristo, por medio de quien también nosotros hemos obtenido acceso a la fe. Entonces no es a través de mí. Yo no puedo romper la comunión. Yo no puedo hacer absolutamente nada para que Dios se aleje porque el acceso que yo he tenido es por la fe. A través de la fe es Cristo quien me dio la comunión. Fue el acceso que yo tengo a la gracia, el acceso que yo estoy firme y me glorío es en la esperanza de la gloria de Dios. No hay nada que te pueda alejar de Dios, hermano y hermana. No hay absolutamente nada. Por eso muchas veces cuando oramos, vamos a un Dios que tal vez me escucha, tal vez no me escucha, tal vez es que yo hice algo bueno, hice algo malo, no leí, si leí, y no estoy en paz porque estoy viviendo de acuerdo a la religión. Tenemos que realmente saber descansar, saber tener paz, vivir en la gracia en la cual estamos firmes. Eso es lo que dice aquí la palabra. Romanos 5, 2. Por medio de quien también nosotros hemos obtenido el acceso. Mi acceso con Dios, la comunión que yo tengo con Dios, no es por mí. Yo no vengo a Dios como presentando obras de Margarita, sino el acceso por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. Si tú estás firme en la gracia, quiere decir que tú sabes que todo lo que tú tienes, que todo lo que has obtenido es a través de la comunión de la sangre de Cristo. Entonces ahí estás firme, ahí estás en vida y ahí tienes comunión unos con otros y estás en la luz. ¿Por qué? Porque tu firmeza es a través de la gracia y estamos firmes en esta gracia, la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y aquí dice que yo me glorío en las tribulaciones y muchas personas dicen, oh, es que estás atribulado porque hiciste algo malo, estás atribulado y algunas religiones creen en eso, yo no lo creo, pero para que cambiemos esta manera de pensar. Muchas religiones dicen, oh, estás atribulado porque es un castigo. Nosotros sabemos que Dios nos castiga. Estás atribulado porque hiciste algo malo, te equivocaste, y esto, y lo otro. Y la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que Jesucristo ya venció. Pero dice, sí, también te vas a glorificar en las tribulaciones. Nos vamos a gloriar en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque no estoy solo, no estoy sola, no estamos solos. Y cuando estamos en tribulación no quiere decir comunión rota, no quiere decir que hice algo malo, es porque vivimos en un mundo caído, yo no vivo en una naturaleza caída, pero tengo un enemigo y vivo en un mundo caído. La tribulación no quiere decir que Dios está lejos de ti. Dice, y aún te vas a gloriar en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. ¿Por qué? Porque cuando tú estás descansando en que la sangre de Cristo es la que realmente fluye en tu vida, la riqueza de gracia se va a manifestar. No tiene poder sobre ti, no tiene condenación sobre ti. Entonces, necesitamos vivir en la verdad de Dios. Necesitamos comprender la verdad de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo acá. Y sigamos, ¿verdad? 5, porque estábamos aquí, dijimos que estábamos leyendo Romanos de 5, del 1 al 11, leímos hasta el 4. Vamos a leer el versículo 5 de Romanos. Y dice, y la esperanza no acarrea vergüenza. En otras versiones dice, y la esperanza no es frágil, la esperanza no avergüenza, ¿verdad? La esperanza no defrauda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es, verdad? Jesucristo, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Quiere decir que lo que Cristo te trajo no te defrauda, no miente, ¿verdad? Un defraude es cuando alguien te toma el pelo, ¿verdad? Alguien te dice, oh, esto funciona así y no funciona así. Entonces, lo que en Cristo está no defrauda, no miente, es verdad. Entonces dice, Cristo en nosotros la esperanza en gloria. Cristo, la esperanza no avergüenza. Eso quiere decir que lo que es todo a través de Cristo no tiene poder, no te va a defraudar, no te va a fallar. Tiene poder. Ese pacto
no te va a avergonzar, nadie te va a decir, oh, mira, no era cierto, ¿verdad? Y vas a decir, ay, men, ¿verdad? Qué vergüenza. No, dice, esta esperanza no avergüenza. El Cristo en nosotros, lo que Cristo hizo por mí, no defrauda porque es realmente la verdad. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Dice, y el amor, si Dios me derramó su amor a mí en Espíritu Santo, ¿cómo es que Dios me va a abandonar? ¿Cómo es que voy a poder hacer yo algo para romper algo que es a través de la sangre de Cristo? Como yo, Margarita, si Dios en su amor infinito derramó su amor a través de Espíritu Santo, ¿cómo nos cabe de que podemos nosotros hacer algo para alejarnos de Dios o quebrar la comunión cuando dice que Él derramó su amor en Espíritu Santo? Si Él me ama, ¿cómo se va a alejar de mí? No, tenemos que realmente ver la mente y el corazón de Dios. Porque aún siendo nosotros débiles, siendo nosotros pecadores, siendo ajenos, extranjeros de todas las promesas de Dios, aún en ese estado, aún en el tiempo cuando estábamos ahí, Cristo murió por nosotros. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo eso, ¿podría alguno osar de morir por el bueno? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, aún siendo ajenos, extranjeros a Él, Cristo murió por nosotros. Luego ahora siendo justificados por su sangre, si Cristo murió cuando yo era pecador y si Dios en su misericordia me acercó cuando yo era pecador, ahora siendo justificado por la sangre de Cristo, ¿cuánto más no seremos salvos de la ira? Entonces, ¿cómo podemos pensar tan siquiera que podemos romper comunión, que Dios puede alejarse, que Dios se puede enojar, que Dios nos puede escupir, así como eran los judíos, ¿verdad? Cuando maldecían. Dios no está ahí en ese punto. Dios, ese no es Dios. Nos han predicado un Dios diferente. No puedes hacer nada, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, o aún más fuerte, siendo justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. Y está hablando de la ira, verdad, ya en punto, pero si vamos a ser salvos de esa ira, Dios ya quitó toda la ira de la ley. Y él no, si él está con nosotros, realmente tenemos que entender, ¿verdad? Todos estos puntos hermosos. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más? Vea esta connotación. Si cuando usted era enemigo fue reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Ya reconciliados, ya hechos hijos, ya puesto Espíritu Santo, ya puesto amor, ya que la sangre se derramó por mi vida, ya reconciliado, ya siendo cerca de Dios, ya siendo hechos renacidos, ya teniendo un ADN incorruptible, seremos salvos por la ira, o salvos por su vida. Si la sangre de Cristo tiene poder, y si la tiene, solo es una pregunta retórica, para salvar mi vida, ¿cómo no va a tener poder para tener una posición correcta? Si la palabra dice eso, yo lo creo, yo no lo pongo en duda. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si eres reconciliado y si Dios te ha puesto una posición correcta y eres reconciliado, ¿cómo puedes tú quebrar la comunión? Eso quiere decir que la reconciliación que fue en Cristo no fue lo suficiente, porque reconciliar quiere decir conciliar una comunión, ¿verdad? Una relación. Pero si hay algo que tú puedes hacer, entonces Cristo no te reconcilió lo suficientemente bien. ¿Será? Si tenemos paz para con Dios, ¿cómo podemos tener miedo? ¿Cómo podemos vivir en miedo? Romper comunión no es bíblico, no es apoyado. No tengan miedo. Dios no está ahí con un mazo. Ya no. Y antes tampoco, ¿verdad? Era la ley. Pero
tenemos que cambiar la imagen de Dios, de nuestro Padre. Porque eso quiere decir que Cristo no hizo bien su trabajo y su sangre realmente no te limpia de pecado. Si hay alguien que te puede separar porque el pecado era lo único que separaba, entonces Cristo no te ha limpiado lo suficientemente bien. Ahora te pregunto nuevamente, ¿eres justo ahora? ¿Puedes romper el pacto? ¿Tú puedes romper el pacto? Y vamos a dar un versículo más, ¿verdad? Vamos a seguir este tema el próximo domingo, pero quiero darles por lo menos 2 versículos más. Dije uno, pero pues vamos a 2 versículos más y con esos 2 versículos nos quedamos para el próximo domingo. Pero sigamos, ¿verdad? Acá, Ezequiel 37, 26 al 28. Ezequiel 37, 26 al 28. El 26 dice, y haré con ellos un pacto de paz. Haré con ellos un pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Si tengo un pacto de paz, ya no ando en miedo, ya no ando zozorra, ya no ando afligida, sino ando feliz, gozándome la gracia de la riqueza de Dios. ¡Uy! Pacto perpetuo. Un pacto perpetuo quiere decir para siempre, inquebrantable, eterno, no es frágil, no se quiebra, no hace nada, ni siquiera es contra el agua, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? No es de ese papel de que le puedes poner el agua y nada, perpetuo, intachable, no hay nada, no hay ninguna marca. No hay nada que lo pueda romper, mojar, quitar, poner, añadir. Depende qué es lo que tú crees, ¿verdad? Pero dice un pacto perpetuo será para ellos. Y los estableceré, quiere decir establecer. ¿Dónde estamos establecidos? En Cristo. En Cristo. Entonces, ¿cuál es tu fundamento? Cristo. Y cuando es tu fundamento Cristo, Él ya pagó por todo. Él ya lo hizo todo. Punto. Reconciliados, pacto por siempre, punto. Y los estableceré. Establecer quiere decir un establecimiento, como una casa, ¿verdad? Que tiene un fundamento, ¿verdad? Un fundamento estable, que no se mueve. Establecer quiere decir que tiene un fundamento estable, fundaciones. Una casa que tiene fundaciones que ni siquiera un terremoto puede quebrarla. Eso es establecer, agarrados bien. Y los estableceré y los multiplicaré. Entonces, si Dios quiere multiplicar, no quiere dividir, no quiere quebrantar a nadie, multiplicar es bendecir, porque Dios no suma, multiplica, que es mejor. Entonces, todo lo que Él ha dado, el pacto de paz y perpetuo es para multiplicarme, no para restarme. Y si no es para restarme, no es para que Él se aleje. Y pondré mi santuario entre ellos. Entonces, si yo tengo el santuario, yo soy el templo de Dios para siempre, ¿cómo yo voy a pensar que Dios se puede alejar de mí cuando Él vive a través de Cristo, mora en mí? Pondré mi santuario entre ellos para siempre, por la eternidad. Es siempre, siempre, siempre. Esta palabra siempre, perpetuo, pacto, paz y multiplicar, establecer. Quiere decir que no hay nada. Son asuntos espirituales que tenemos que discernir de acuerdo al Espíritu. Estaré en medio de ellos en mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. En Corintios dice que y ellos serán mis hijos, ¿verdad? Aquí dice y ellos serán mi pueblo, pero dice y los tomaré y ellos serán mis hijos, dice en Corintios. Entonces, si nosotros somos sus hijos y los toma por hijos y Él está con nosotros, vive en nosotros, ¿cómo es que se puede alejar si Él ya está allí como estampilla? No, no, no hay nada. Qué maravilloso, ¿no les parece? Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico, y aquí habla de Israel, ¿verdad? Pero nosotros, ¿se acuerdan que vimos en Corintios que ahora somos santificados, justificados, redimidos, ¿verdad? Dice, y sabrán las naciones que yo soy Jehová que santificó a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre, ¿verdad? Acuérdense que la promesa era para Israel, ¿verdad? Y de Jesucristo dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros fuimos hechos y dice para que todas las naciones vean que hemos sido santificados, hemos sido puestos aparte porque somos tratados por gracia.
¿verdad? Y ahora ya para finalizar, dijeron en esta mañana, ¿verdad? Y después seguimos, seguimos con este mismo tema el próximo domingo, pero para no saturarlo, vamos a Jeremías 32 40 al 41. Jeremías 32 40 al 41. Y dice así: haré con ellos pacto eterno, ¿verdad? Casi lo mismo que nos está marcando Ezequiel, ¿verdad? Y cuando dice eterno, perpetuo, son realmente son, ¿cómo se dice? Énfasis de las promesas que iban a venir, ¿verdad? Haré con ellos un pacto eterno, porque el que no me apartare de ellos, y no me apartaré de ellos, para hacerles bien. E infundiré respeto en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien y ciertamente los plantaré en la tierra y con todo el corazón y con toda mi alma. ¿Podemos entender quién es Dios ahora? Lo vamos a leer despacito para ir concluyendo, pero está hermoso, ¿verdad? Lo vamos a leer despacito, lo leí bien, pero como es otra versión, tartamudeé un poquito, ahora lo van para sentirlo mejor, ¿verdad? Con sabor, si se podría decir. Dice, y haré con ellos un pacto eterno. Wow, ¿verdad? Eterno, inquebrantable, por siempre, ¿verdad? Donde no hay espacio, ni tiempo, ni materia, ni nada de lo demás que pueda adulterar. Y no me apartaré de ellos, y no me apartaré de ellos, y no me apartaré de ellos, y no me apartaré de ellos. Perdón, parezco disco rayado, pero de esto se trata. Si Él se ha prometido en su nombre y a través de Cristo que no se va a apartar de nosotros, porque yo estoy diciendo, Padre, ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué no estás conmigo? He roto la comunión. Dice que no se apartará de mí. Entonces, ¿quién miente? Pues, ¿cuál fue la promesa aquí? Dice, y no me apartaré de ellos. ¿Por qué? Porque el objetivo es que para hacerle bien. Para hacerle bien. Wow. E infundiré respeto. Y el respeto es la confianza. Porque acuérdese que la palabra dice, el romano dice que acaso no sabes que la bondad, que la benignidad de Dios es la que te lleva al arrepentimiento. Entre más conoces a Dios, más lo respetas, no porque Él se presenta como alguien implacable, sino alguien que infunde amor, gracia y todo lo que hemos hablado. Dice Romano, ¿verdad? ¿Acaso no te das cuenta de que su bondad, su benignidad es la que te lleva al arrepentimiento? ¿Acaso no has conocido a Dios, que es su carácter, su amor, el que te acerca más a Él? Dice, y no me apartaré de ellos para hacerle bien, e infundiré respeto. ¿Y cómo va a infundir respeto? Siendo posesivo con nosotros, no, dando amor, lo que hemos visto. Dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando Él se demuestra más su bondad, a nosotros, el hecho de que Él nos muestre quién es Él, lo respetamos porque aprendemos, ¿verdad? Aprendemos a ver quién es Dios y eso nos infunde respeto en el sentido de confianza, ¿verdad? Porque cuando en este camino, lastimosamente, porque hemos sido doctrinados y por cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos que aprender, ¿verdad? A ejercitar nuestros sentidos espiritualmente, porque no deberíamos de andar por vista, pero hay muchas cosas que realmente nos influyen, de que por eso dice de que no se va a apartar de nosotros, pero nos quiere hacer bien. Nos quiere hacer bien y infundir respeto en sus corazones, ¿verdad? Y es like, oh, Dios muestra amor, porque aún Moisés le dijo que quería conocer algo de Dios y Dios le mostró su bondad. No le mostró su poder ni nada, sino Dios le mostró la bondad a Moisés cuando él le pidió que quería conocer su rostro. Entonces, cuando Él nos da a conocer algo de Él, siempre va a ser el bien y por eso nos infunde el respeto en el sentido de confianza en nuestros corazones. Y confianza quiere decir paz, porque cuando yo confío, descanso. Y cuando descanso, sé que Dios no está lejos de mí y no se va a apartar nunca de mí. Para que no se aparten. Si Él infunde amor para que yo no me aparte,
Es cuando, digamos, Margarita está en una piedra, se cae, se raspa la rodilla, ¿verdad? De chiquita siempre me raspaba las rodillas. Pero lo que él dice es, like, ok, te voy a sacudir, te voy a sanar y vamos, me levanta. ¿Por qué? Para que yo no me aparte de él. Y cuando dice cuando yo no me aparte de él, no es porque él tiene miedo que me aparte, sino para demostrar su amor y su amor es el que me atrae a él. ¿Verdad? Él no quiere que nadie perezca, por eso dio a Jesucristo. Y en este camino entre que nosotros estamos en Cristo, cuando yo fallo, lo que Él hace es sanarme para que yo no me aparte, porque el fin de que Él dio a Jesucristo es para que yo no perezca. Y si Él no quiere que perezca, porque voy a tener miedo a que Él se vaya de mí. Si el corazón de Dios es que todo lo que hemos hablado, porque yo voy a vivir en miedo, o porque voy a pensar de que Él no me escucha. ¿Verdad? Entonces dice acá, ¿verdad? En sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos, haciéndole bien. Cuando alguien piense y te diga, oh Dios no está contento contigo, está triste contigo, o mira, Dios no te ha bendecido y por eso no está alegre, y si Dios no te ha bendecido es cuando alguien te dice todo eso, bótalo, porque aquí dice que se regocija en ti. Él se hace el bien. ¿Verdad? Y no es a través de ti, es a través de lo que Cristo hizo. Si alguien alguna vez en la vida te dice, oh, mira, mira tu vida y mira lo que, esto y lo otro, y te trata de bajar de un nivel de tinieblas que es en la carne y es a través de la acusación del diablo, acuérdate, dice que se regocijará en ti, se regocija en ti. Y Isaías dice que te mira con ojos de alegría y de amor. Él no está decepcionado de ti, Él no está lejos de ti, Él no está reprochándote. Tu Padre Celestial no dice que lo que Él quiere es hacerte bien. Todo lo que ha hecho es para hacerte bien. Y dice, y me regocijaré en ellos. Se regocija en ti. Regocíjate en este pensamiento. Dice que se regocija en ti y lo que quiere es hacerte bien. Y me regocijaré en ellos haciéndole bien, haciéndole bien. Y si Él se puede alejar de mí, ¿me haría bien a mí? No. No, entonces si Él se regocija en mí haciéndome bien, lógicamente por eso dice que se va a permanecer conmigo. Y ciertamente los plantaré en esta tierra. Y cuando dice los plantaré, quiere decir que los va a establecer. Nosotros no estamos establecidos en esta tierra si no estamos plantados en Cristo. Eso quiere decir raíces profundas en esto. Con todo mi corazón y con toda mi alma. Con todo mi corazón y con toda mi alma, los plantaré con todo mi corazón y con toda mi alma. Él se regocija en ti. No se ha ido ni se irá nunca de tu lado. Es un Padre Celestial que no se arrepiente, que te ama con todo el corazón y todo lo que ha hecho es porque se regocija en ti.